interés, toman como juguetito y como negocio particular una actividad, la que sea, la convierten en eso, en basura, ¿no? Y entonces, ¿y qué tipo de élites? Porque no solo en nuestro país las élites toman el fútbol como juguetito y como negocio, sino élites que como negocio tienen el hacer mal las cosas, ¿no? Élites que nos dieron televisión chatarra durante décadas, élites que convirtieron a nuestro país en un país dependiente, en un país sin industria, en un país pobre, un país rico con pueblo pobre, con gobierno pobre y con élites multimillonarias. Pues esas élites que hacen negocio de perder, hacen negocio de hacer mal las cosas, son élites cipayas, ¿sí? Son élites que tenían en nuestro país en el subdesarrollo, ¿no? Es la lumpenburguesía, ¿no? Había un teórico de la teoría de la dependencia de los años 60 que decía lumpenburguesía, lumpendesarrollo, ¿no? Entonces es una lumpenburguesía, una burguesía ignorante, una burguesía apátrida, una burguesía sin preparación, heredera de riquezas que no sabe administrar, ¿no? Y pues que no, ahora los vemos como gente que no paga impuestos, no tiene ningún tipo de filiación nacional con su patria, ¿no? No defiende, no están vinculados sus intereses de clase a sus intereses de nación, entonces no le genera ningún problema que su país se hunda mientras él haga negocio con eso, ¿no? Y pues esas élites cipayas, lumpenburguesas, tomaron el fútbol como su juguete y como su negocio particular. Y el gran resultado de eso se vio acá en Honduras. Bueno, se vio en el Mundial de Qatar y se ha visto en muchas ocasiones, pero el más reciente de sus espectáculos, pues eso es el espectáculo que dieron en Honduras, el seleccionado nacional, que son hijos de alguien, amigos de alguien, parientes de alguien, cuates de alguien, que nunca se han enfrentado a un equipo del barrio, que nunca jugaron cáscara en la calle, ¿no? Que más bien son gente elitista, gente con influencias, que por eso es llevada a los equipos, por eso es debutado y por eso es llevada a la selección nacional, en una cadena de corrupción y de compadrazgos, pues que tiene ese resultado, ¿no? Un resultado miserable. Y eso tiene que ver directamente con cómo se hacen negocios y cómo se manejan las élites y cómo estamos frente a una total irresponsabilidad de grupos de poder. Yo siempre insisto en esto, las élites en nuestro país y en el mundo cada vez más dejan de ser clases dirigentes para quedarse solo como clases dominantes. Lo único que los tiene en las riendas de las naciones es la acumulación de riqueza mala vida, la acumulación de riqueza que las tiene en este compadrazgo del poder político con el poder económico, ¿no? Pero que justamente una revolución pacífica como la mexicana, que separa o que plantea la separación del poder político con respecto al poder económico, es lo que va permitiendo que esas élites tengan menos capacidad de mover las palancas del Estado y que más bien tengan que someterse a la colectividad y al Estado como representación de esa colectividad y dejar de ser clase dominante, ¿no? Puede ser clase pudiente, pero tienen que dejar de ser clase dominante. Hoy las élites son clases dominantes y nos están llevando a la matazón, nos están llevando al despeñadero, diríamos antes, ¿no? Entonces, fueron clases dirigentes. ¿Por qué? Pues porque las revoluciones burguesas pusieron en el poder político a las burguesías, en el poder político y el poder económico, y la estructura del capitalismo mundial se hizo con las burguesías ahí arriba como clases dirigentes, pero esas clases eran clases ilustradas en muchos casos, eran clases ilustradas, no eran lumpenburguesías. Y hoy tenemos a los herederos de esas clases ilustradas, que son herederos que no se han puesto a estudiar, que se han educado en universidades creadas por ellos mismos, donde estudian las cosas que a ellos les gusta estudiar, que solo les explica cómo el mundo es así porque así tiene que ser. Y no tienen una racionalidad científica, mucho menos una racionalidad ética y mucho menos una mínima empatía con el otro. No comprenden la filialidad que se debe tener hacia el prójimo, ¿no? Y entonces, pues son así, son gente con dinero que no tiene capacidad de sentir la indignación
de ver la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no?